son múltiples vesículas que van a aparecer a nivel del tejido, y inclusive dependiendo del tipo de herpes que se va a presentar, es de acuerdo a la localización, ¿no? Aunque no siempre, por ejemplo, dijo que, el doctor nos comentó que, bueno, habíamos visto también teoría que, por ejemplo, el herpes tipo 1, el herpes tipo 2, no muchas veces se limitaba a zonas específicas, ¿no? También podría manifestarse en otros lugares, independientes a veces del labio o de los genitales. Sí, sí es cierto. Las lesiones elementales entonces son vesículas, ¿verdad? Sí, doctor. Ya habíamos revisado que el herpes simple, sea tipo 1 o tipo 2, puede tener una secuencia. Generalmente no se presenta así, pero la secuencia puede ser en el primer momento un cuadro de primoinfección, es decir, cuando el sujeto tiene contacto por primera vez y presenta gingivoestomatitis o balanopostitis o vulvovaginitis, el cual es un cuadro bastante aparatoso, con alza térmica, con astenia, que lo lleva en pocas palabras a reposar en cama. Pasado un tiempo, un corto tiempo, el paciente va a presentar herpes recidivante. Este herpes recidivante, que puede ser en labios o en genitales, teniendo presente que el herpes puede afectar cualquier parte de la superficie cutánea, puede afectar inclusive globo ocular, y es más, puede provocar en algunos pocos pacientes el cuadro de encefalitis, siendo esto, por supuesto, bastante grave. El herpes recidivante va a tener presencia cuando exista fatiga física, fatiga psíquica o fatiga sexual, es decir, cansancio extremo. Y también cuando se sobreexponga a la radiación solar, por supuesto, el herpes labial. El herpes simple, sea tipo 1 o tipo 2, no vuelve a presentarse en la cavidad oral, en la boca, sino en labios o en zonas aledañas. ¿Qué tratamiento establecerían para el herpes simple? Para el herpes simple, en forma escandalosa, la vulvovaginitis, la presentación de balanopostitis, etc., el tratamiento en primer lugar, es con corticosteroides a la cabeza con prednisona. Si las lesiones, por supuesto, son húmedas, en genitales con solución buró. Pero el herpes recidivante, ¿qué tratamiento indicarían ustedes? Sí, doctor, habíamos visto que en este caso la administración de antirretrovirales el tiempo de la administración de antirretrovirales dependía, por ejemplo, si es que era un primer episodio o si era un episodio recurrente. En este caso nos mencionaron que podíamos lo que era administrar aciclovir de 400 miligramos de 3 a 5 veces por día. Si era por primera vez que aparecían estas lesiones, era de 7 a 10 días, pero si ya era
una lesión recurrente, solamente el tratamiento era por la mitad de día, o sea, por 5 días nada más. La verdad que como el herpes recidivante, cada vez se va a hacer en un tiempo de presentación más prolongada. El paciente lo puede tener por años, es decir, después de algunos meses no lo va a presentar el paciente cada 30 días, por citar un ejemplo, sino en tiempo mucho más prolongado porque la inmunidad va a ir ganando terreno. El tratamiento, porque las áreas comprometidas son bastante pequeñas. La verdad, el tratamiento es tratamiento tópico. Lo que se trata de hacer es que sea secar las lesiones, porque en estas vesículas, por supuesto, existe una gran cantidad del virus y usaríamos la solución buro o permanganato de potasio. Usar aciclovir, el producto original, es bastante costoso, por un lado, porque el resto no va a hacer efecto, o muy pobre efecto. Existen una barbaridad de aciclovir. Hay aciclovires que cuestan, creo, cada tableta menos de $1, y ese no es el costo del producto original, de tal manera que el tratamiento se reduce a tratamiento tópico y la crema de aciclovir no tiene ninguna efectividad, como seguro les ha mencionado el doctor Arias. ¿Sí? Sí, doctor. Es una patología bastante frecuente la del herpes simple. ¿Cómo podríamos identificar si es herpes simple de tipo 1 o de tipo 2? Fuera de la localización, ¿no? Con el dosaje de lo que ahora llaman pruebas rápidas, pruebas inmunológicas, con el dosaje de inmunoglobulina G o inmunoglobulina M. Esto nos va a llevar, nos va a ayudar en el caso de que exista alguna duda. Son pruebas bastante efectivas. Juan, Buenos días, doctor. perdón, Jason, Buenos días. buenos días. Sí, doctor. Con respecto a cómo identificar, también el doctor mencionó que hay que ver también con respecto a los antecedentes, ¿no? Por ejemplo, en el herpes simple tipo 2, si el paciente ha tenido recientemente alguna actividad sexual, entonces podemos decir que es un tipo 2. Y por la localización mencionó que, por ejemplo, del ombligo hacia abajo es también característico del herpes simple tipo 2. Y con respecto al herpes tipo 1, este se da más en zonas mucocutáneas, ¿no? Eh, Eso es con respecto al herpes simple 1 y el tipo 2. Y con respecto al tratamiento, también algo que mencionó el doctor y recalcó bastante es que el tratamiento tiene que darse en los primeros días para que sea efectivo. O sea, justo cuando el virus está empezando a replicarse, el tratamiento es más efectivo en esos casos, ¿no? En los primeros días. Sí, Y después de eso, creo que eso es lo que quería mencionar. sí, es que los cambios que han ocurrido ya desde hace mucho tiempo nos lleva a que el herpes de tipo 2 puede estar localizado en labios, que es una localización diferente, porque ya les digo, el herpes puede estar en cualquier parte de la superficie cutánea. Entonces el herpes tipo 2 puede estar ubicado en labios y el herpes tipo 1 en genitales, ¿ah? No es que exista
como un dogma esta localización. Y sí, si hay que establecer el tratamiento, debe ser antes de los 7 días. ¿Por qué? Porque el virus nuevamente se esconde. Es un virus que va a vivir con el paciente. Entonces, se debe establecer en este periodo. De lo contrario, pues, pero ya les digo, en el herpes simple el tratamiento es con sustancias que no van a eliminar al virus. No hay ningún, son llamados antivirales, no antirretrovirales, porque esto no es un virus de esas características. No son llamados entre comillas antivirales, pero no cumplen esa función. No hay ningún tratamiento para los virus. Ya habíamos mencionado que los virus no son microorganismos, sino partículas, elementos, de tal manera que va a ser muy complicado, y a la fecha ustedes verán que es muy complicado establecer algún tratamiento porque no van a resolverse con estos tratamientos. ¿Ya? El virus del herpes simple puede localizarse con alguna frecuencia en el pulpejo y da lo que se denomina, y seguro lo ha mencionado el doctor, el panadizo herpético. Puede ubicarse en glúteos, que es el herpes del gladiador, pero puede estar en cualquier parte y uno tiene que estar atento a eso. Las características son las lesiones herpéticas. Y antes de la aparición hay, por supuesto, un prodromo que se manifiesta por ardor, dolor, que no es muy intenso, pero existen estas molestias. ¿Sí? Jason. Sí, doctor, sí, me quedó claro. Entonces, el diagnóstico, entonces en este caso, doctor, sería, ¿cómo sería? Además de la clínica, además de lo mencionado, ¿cuál sería el diagnóstico entonces, aquí más preciso? El diagnóstico es clínico, es clínico. Ajá, sí, Hablamos con respecto a ello sí, pero para diferenciarlo entre el 1 y el 2, porque como mencionó, bueno, de, resulta ahí muy complicado, pero puedes valerte de las inmunoglobulinas. Pero resulta complicado saber, y habría que hacer todo, en este caso, como bien conocen, el PCR para determinarlo. Entonces es esta prueba es bastante costosa, y los pacientes, si es en la mayoría de los establecimientos de salud, no van a estar dispuestos a pagar este dinero, ¿no? sí, sí, doctor. Y, Sí, Jason, adelante. sí, respuesto con el tratamiento, doctor, entonces ahí utilizaríamos tanto para el 1 y el 2 estas cremas tópicas, que como el aciclovir, el valaciclovir. No, Valaciclovir no hay en crema, y la crema no tiene efecto en piel ni en mucosas. Ah, no, estas eran por vía oral, estas son por vía oral, pero el tratamiento en ambos casos, Es secar la lesión. Como son vesículas, por ejemplo, con la solución Buró las vas a secar y se va a marchitar el cuadro. Generalmente el herpes recidivante son unas cuantas lesiones. Al principio son mucho más. Conforme pasa el tiempo y el paciente presenta nuevamente estos cuadros, las lesiones vienen a presentarse 4, 3, 5 vesículas.
Entonces, con la solución, por ejemplo, Buró, las revientas. Entonces, secas la lesión porque es bastante superficial en epidermis la localización de estas vesículas. Y con eso es más que suficiente. Una vez secada estas vesículas, ya no hay el herpes, y si lo hay, está en mínima cantidad, porque la vesícula está llena de partículas de este virus, ¿no? Es bastante frecuente, ¿eh? Bastante frecuente. El herpes simple, tipo 1 o tipo 2. Se agrava con el sol, sí. Lo que usted menciona del tratamiento a través del buró, ¿se puede asociar con un antivírico como ciclovir o simplemente va solo a recetarla? No, la verdad que si son 3, 4, 5 lesiones perdón, vesículas, es suficiente con una solución astringente como la solución buró. No vale la pena administrar eh, los, entre comillas, antivirales, porque uno, no son antivirales y son costosos y la crema no tiene ningún efecto. Simplemente con la solución Buró, por ejemplo, y lo seca, porque le indicas al paciente que comprima con cierta presión para reventar, entre comillas, estas vesículas y se van a marchitar. El cuadro también por sí solo, y la historia natural de esta enfermedad es aproximadamente 7, 8 días y después desaparece. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Gracias. Doctor, una consulta. ¿Y quedan cicatriz en estas lesiones No, naturalmente? no, Grace. Al ser bastante superficial, intraepidérmicas, las vesículas, no deja cicatriz. El herpes puede impetiginizarse, como habíamos visto. El herpes puede eczematizarse por tratamientos inadecuados que generalmente los puede dar el paciente. Entonces, sí, ahí se complica, pero tampoco es que deje generalmente cicatriz, ¿no? Entonces, el tratamiento, por ejemplo, si está eczematizado, el tratamiento es con corticoides, a pesar de que sea una enfermedad viral, teniendo presente las condiciones del paciente. Si es un paciente inmunodeprimido, con VIH, etcétera, que está en pésimo estado general, definitivamente no vas a establecer este tipo de tratamiento. Pero si es un paciente que está en aparente buen estado y tiene VIH, le das corticoides en un ciclo corto de 4 o 5 días en dosis adecuadas, que pueden ser 15 miligramos por día, y va a mejorar la eczematización, o sea, la irritación de la zona por el mal tratamiento que ha establecido generalmente el paciente. Doctor, disculpe, tenía otra consulta. Sí, sí. En la clase mencionaron que una de se puede reactivar en la menstruación. ¿Hay algún factor hormonal que influya en esto? Sí, Grace, es cierto que en las damas, por supuesto, eh, tiende a aparecer en el ciclo menstrual. No es que exista claramente un factor hormonal, no, pero tiene esa característica. No es al 100%, pero con alguna frecuencia aparece en las damas. Eso es correcto en ese tiempo, Grace.
Ya, doctor, gracias. Doctor, entonces, por ejemplo, usted menciona que cuando tenemos las vesículas utilizamos la solución Buró y eso sería suficiente para poder secar estas vesículas, ¿no? Pero, Sí, doctor, por ejemplo, en el tipo 1, por ejemplo, estaba leyendo también acerca de esto y mencionan que incluso los pacientes, antes de que se presenten las vesículas, como que ya tienen alguna sintomatología, como, no sé, un prurito, algún eritema, y entonces incluso antes de que aparezcan estas lesiones, ellos como que ya están utilizando como por ejemplo el aciclovir tópico, y como que con eso ya previenen la aparición de las vesículas, ¿no? Y se evitan todo ese cuadro de antiestético, al menos en el herpes tipo 1, las que aparecen en la zona, en las mucocutáneas, y entonces como que ya evitan esa fase donde ya se manifiestan las vesículas. sí, es cierto, presentan estas molestias, eh, pero dar tratamiento con estas cremas con aciclovir no tiene ninguna razón porque no tienen efecto. Dar tratamiento con los antivirales, entre comillas, es decir, con aciclovir, no vale la pena porque son unas cuantas lesiones. Si uno establece el tratamiento en el prodromos, no va a evitar la erupción. La erupción de todas maneras se va a presentar. Eh, porque el virus ha salido del ganglio linfático para eclosionar. Lo que hay que tener en cuenta es la inmunidad, que está referida a la fatiga física, a la fatiga psíquica y a la fatiga sexual, es decir, al cansancio extremo y a la sobreexposición solar, algunas veces, como bien mencionaban, en el ciclo menstrual, algunas veces, no siempre, ¿eh? Entonces, esa es la conducta, la verdad. Entonces, doctor, no hay ninguna forma de evitar las erupciones en estos casos, o sea, Sí, sí o sí van a aparecer las vesículas cuando, por ejemplo, como usted menciona, en pacientes inmunodeprimidos, exposición al sol, por ejemplo, en casos donde las personas menstruan. Entonces, ¿es inevitable la aparición de estas vesículas? Jason, sí, generalmente va a ocurrir esto. Generalmente, ¿por qué? Porque ya está dispuesto, hay este desequilibrio del sistema inmune. Entonces, el virus no va a ser otra cosa que ha migrado del ganglio linfático y va a eclosionar, como bien lo has mencionado, Jason. Ah, perfecto, doctor. Ya, ahora sí me quedó claro. Doctor Paredes, disculpe, y con respecto al herpes zóster, no me quedó muy claro en la parte de si, por ejemplo, las vacunas en este caso juegan un rol en la prevención del herpes zóster, porque justo nos decían que en este caso era el mismo virus de la varicela que te producía este herpes zóster, pero era como que se quedaba latente a nivel de ganglios y que cuando ya el paciente, en este caso es un adulto mayor o tiene un problema de inmunosupresión, estos virus se activaban y producían estas lesiones dérmicas. Sí, Natalie, lo que ocurre es lo siguiente, este virus de la varicela zóster en el adulto, en cualquier persona que haya tenido varicela se puede presentar cuando exista inmunosupresión. Generalmente va a ocurrir en el adulto mayor. ¿Cuándo es que va a ocurrir generalmente? Por ejemplo, en esta época, que estamos en transición de un clima, a pesar de que Lima no tiene un clima muy marcado, o cuando estamos ingresando al invierno. Entonces, ¿qué ocurre? En los países limítrofes
al Perú, por supuesto, hay vacuna. Curiosamente, hace muchos años, curiosamente en el país no hay vacuna para el herpes zóster. Los pacientes, una vez que tienen herpes zóster, ya no les vuelve a dar herpes zóster, teniendo presente que el cuadro generalmente de herpes zóster es bastante doloroso porque ocurre una neuropatía posherpética, una neuritis posherpética. A mayor edad, mayor dolor. Cuando se presenta en jóvenes, muchas veces no es asintomático, no hay dolor, solo la erupción. Acá sí está indicado de alguna manera, pero debo mencionarles que es bastante discutido el uso de valaciclovir, de aciclovir. Hablamos de los productos originales. Hay otras terapias teniendo en cuenta la inmunidad del paciente y establecer corticosteroides, porque el problema es inflamatorio, de base viral, pero es inflamatorio. Entonces, con esto establecido antes de los 7 días, cualquiera de estos tratamientos, sobre todo el de corticosteroides por vía sistémica, va a dar buen resultado. Después de los 7 días, por más que uno insista, no va a haber ningún resultado para controlar la manifestación que es sumamente frecuente y que incomoda mucho, la neuritis posherpética. Esta neuritis posherpética, lo que ocurre es que el virus afecta la mielina, de tal manera que la conducción nerviosa se ve alterada y esta mielina únicamente va a ser reparada por el organismo y la repara 1 milímetro por día. No hay ningún medicamento que repare la mielina. Muchos establecen el tratamiento con vitaminas, con una serie de sustancias. No tiene ninguna razón. ¿Sí? Natalie, no sé si está claro, alguna duda, algo que debamos aclarar. Sí, doctor, está claro. Y, doctor, disculpe, se había hablado sobre justo el herpes no zóster. No, ¿cómo era? La varicela, no. Era el Eso, zóster sin herpes. Ay, herpes. sí, doctor. En ese caso, eh, si no tengo yo las vesículas que voy a ver, doctor, Dolor. sería el dolor, ¿verdad, doctor? El dolor, porque va a afectar piel y va a afectar al nervio sensitivo. Entonces se puede presentar. Significa que el paciente tiene un buen sistema inmune, pero el dolor, de tal manera que también hay que establecer el tratamiento. Muchas veces, y seguro lo ha mencionado el doctor Arias, cuando se presenta en la región del pecho, en la región precordial, simula un infarto, porque el dolor es intenso, el dolor es de tipo urente. Es característico el dolor del herpes zóster. Es bastante frecuente. Ustedes van a ver con alguna frecuencia este cuadro de herpes zóster. Esa variedad que tú mencionas no es muy frecuente, pero hay que tenerla presente. El dolor es una manifestación sumamente frecuente, ¿no? El herpes zóster se puede presentar en cualquier territorio de la superficie cutánea. Generalmente cursa con mayor dolor cuando afecta la región de cara.
algún alcance del grupo de enfermedades virales, enfermedades tumorales. Revisaron el carcinoma vasocelular, espinocelular, melanoma maligno, ¿verdad? Revisaron esos tumores, ¿verdad, Natalie? Sí, doctor, justo habíamos visto lo que era dentro de neoplasias, el doctor nos hizo ver, me parece, lo que era la queratosis seborreica, la actínica y el dermatofibroma, me parece, doctor. Ah, trataron tumores benignos y tumores malignos. La queratosis Sí, seborreica es sumamente frecuente, muy frecuente. Es un tumor completamente benigno. El tratamiento es con electrocirugía, pudiera darse con láser terapia, pero el láser terapia generalmente es un poco más costoso, pero con el electrobisturí es más que suficiente. Es como una placa que está pegada a la piel, generalmente, porque tiene varios tipos de clínicos de presentación. La malignización es bastante baja de esta queratosis seborreica. Es mínima. Literalmente, prácticamente no se maligniza. Y ahí está presente el signo de Leser-Trelat, que lo habíamos revisado, y es la aparición brusca, repentina, de múltiples lesiones de queratosis seborreicas y que se asocia con carcinoma del tubo digestivo generalmente. sí, doctor. Muy bien, ¿alguna alcance, alguna duda de los temas que hemos estado conversando? Vieron también el molusco contagioso, vieron otras enfermedades virales. Así, doctor. En lo que es eso, justo vimos en la parte de infecciones virales, lo que era la infección por PVH. Ahí habían varias manifestaciones, entre ellos justo lo que mencionó el molusco contagioso, lo que era también el de tipo plano, el de tipo papilomatoso. eh, Me parece también que ahí hemos visto lo que era la condilomatosis también. Sí, el molusco contagioso es producido por el pox virus. Perdón un ratito.
Entonces, perdóname, el, el molusco contagioso es producido por el poxvirus y el virus del papiloma humano, el VPH, que tiene a la fecha mucha importancia porque es el causante del carcinoma, del cáncer de cuello uterino. Son más de 200 tipos y estos son los que producen las verrugas y una serie de patologías eh, verrugas planas, verrugas palmares, plantares, verrugas anogenitales que corresponde al condiloma acuminado, que ya lo habíamos revisado, la enfermedad de Heck, que es cuando se presenta no solamente en cavidad oral, sino inclusive en orofaringe. Las verrugas planas, que creo ya las mencioné, las verrugas periunguiales. Es producido todo esto por el virus del papiloma humano, dependiendo del tipo de virus que comprometa. El virus que compromete y ocasiona el cáncer de cuello uterino son denominados los virus agresivos. Son varios virus y a la fecha con los estudios se han encontrado que son 5 o más virus. A las chicas cuando están en quinto de primaria, con autorización de los padres de familia, se les vacuna. De tal manera que este es el virus del papiloma humano. No solamente da el cáncer de cuello uterino, sino también cáncer en la región anal, cáncer en la cavidad oral. ¿Sí? Natalie. Sí, doctor. Muy bien, entonces vamos a revisar las clases que nos corresponde el día de hoy. Un momentito, voy a presentar mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor, sobre acné.
Sí, exacto. Entonces, acné es una enfermedad inflamatoria crónica, multifactorial. Debemos tener presente que es de alivio espontáneo y generalmente dura un tiempo prolongado, es decir, años. El órgano diana es la unidad pilosebácea, fundamentalmente la glándula sebácea. Va a presentar o se va a caracterizar por la presencia de seborrea, los comedones, que es la lesión elemental del acné, pápulas, pústulas, nódulos, quistes y lamentablemente cicatrices residuales que pueden ser anetodérmicas, hipertróficas o queloides. Y hay un gran efecto psicosocial sobre el paciente generalmente que padece, por supuesto, esta enfermedad. El origen de la palabra acné no está muy claro, pero al parecer proviene del griego y que significa el inicio de la vida, es decir, alrededor de los 14 años, y es a la fecha generalmente cuando más lesiones o el inicio del acné se presenta, alrededor entonces de los 14 años. El acné es una patología muy frecuente. Es una de las 5 primeras dermatosis en cualquier consulta. Y el mayor número de casos se presenta entre los 15 y 20 años. Es menos frecuente en los amigos orientales. Entonces, en la patogenia, en cómo se produce esta enfermedad, es en la unidad pilosebácea, sobre todo en la glándula sebácea. Acá hay un error de tipeo. La patogenia es compleja y depende, por supuesto, de varios factores. En primer lugar, tenemos el factor genético, el factor hormonal, un tercer factor que corresponde a la hiperkeratosis folicular, el factor de la glándula sebácea, el Propionibacterium acnes y un mecanismo inflamatorio inmune. Son estos 6 factores que confluyen para originar el acné. En cuanto al factor genético, al ser tan frecuente esta enfermedad, el paciente que lo padece no va a determinar quién o quiénes padecieron acné en la familia. La herencia es autosómica con expresión variable. En cuanto al factor hormonal, bien conocen que estas hormonas que corresponden al varón, cómo sufren esta transformación. Al final lo que nos va a interesar es la testosterona y más claramente la dihidrotestosterona, que pasa a dihidrotestosterona mediante esta enzima, la 5-alfa reductasa 1. Obviamente hay 1 y 2, entonces la 5-alfa reductasa 1. Esta dihidrotestosterona es 5 y para muchos 7 veces más potente que la testosterona. Es una hormona, como bien saben ustedes, propia del varón. La testosterona también se encuentra en la dama en cantidades
mínimas, como vamos a ver más adelante. Todas estas enzimas de la lámina anterior se encuentran en los queratinocitos infrainfundibulares y en los sebocitos. Son andrógenos, hormonas propias del varón, la testosterona, la androsterona y la androstenediona. Más del 95% de la testosterona en los varones es producida en las células de Leydig. El resto se produce en la corteza de las glándulas suprarrenales. Aproximadamente, como se señala acá y les había mencionado, el 7% de la testosterona es reducida a 5-alfa dihidrotestosterona. Esta es la unidad hilosebácea. En el acné, el problema es en la glándula sebácea, no así en el pelo, por supuesto. La ubicación de la glándula sebácea es a nivel de dermis superficial, de dermis papilar. ¿Qué es lo que hace la testosterona o la dihidrotestosterona? Incrementa el sebo. Pero ¿en qué parte es que incrementa? En la excreción. O sea, hay mayor producción de testosterona. Pero no es que exista la testosterona en cantidades elevadas. No, no se encuentra en cantidades elevadas la testosterona. En general, en el varón, para que se eleve la testosterona es bastante infrecuente. En la dama puede encontrarse este aumento de la testosterona y obviamente cursar con otra sintomatología, dentro de ella el acné. En la dama la testosterona se produce en los ovarios, principalmente androstenediona. Entonces en la dama se produce testosterona a nivel de ovarios. El tercer factor, que es también bastante importante, es la hiperkeratosis folicular. El ácido linoleico es un ácido graso esencial. Se encuentra en baja concentración en el sebo. Suprime el oxígeno de los neutrófilos. La disminución en el epitelio folicular induce hiperkeratosis folicular por descamación anormal. Existe un aumento de la queratina 6 y la queratina 16. Entonces, este ácido linoleico juega un rol muy importante porque su disminución en el epitelio folicular induce hiperkeratosis folicular, es decir, el cierre del ductus folicular. La composición, el sebo es el otro factor, la composición de la glándula sebácea es como está señalado, triglicéridos más o menos están un 56%, ésteres de grasa 26%, escualeno 15%, ésteres de colesterol 2%, colesterol 1%. Las glándulas sebáceas, como es de conocimiento de todos ustedes, se distribuyen por toda la superficie cutánea, excepto en palmas y plantas. El tamaño, como ya lo habíamos mencionado, es variable de la glándula sebácea. Por ejemplo, en la cara son grandes y numerosas, son holocrinas. La composición del sebo
no difiere entre los pacientes que padecen de acné y los pacientes que no padecen de acné. La síntesis y excreción del sebo toma 8 días. Acá observamos una glándula sebácea y los acinos tapizados de células poliédricas, llenas de vacuolas lipídicas y citoplasma poco teñido. El conducto excretor corto y revestido de epitelio plano estratificado. Otro corte histológico para observar la glándula sebácea. Lo observamos acá con la unidad pilosebácea. Acá observamos otra unidad pilosebácea, pero por el corte observamos este folículo que tiene 2 glándulas sebáceas, lo que podría ser, pero generalmente va acompañado solo de una glándula sebácea. Y acá un corte que ha individualizado a las glándulas sebáceas sin tener presente al pelo. Esto varía, como ustedes bien saben, de acuerdo a los cortes que se haga con el micrótomo. El quinto factor es el Propionibacterium annis. Este microorganismo es un difteroide anaerobio, es gram positivo, tiene forma de bastón, no es móvil y tiende a disponerse en cadenas cortas e irregulares. Acá lo observamos en coloración gran, lo descrito anteriormente. El Propionibacterium annis, ¿qué importancia tiene? Actúa en los mecanismos inmunológicos como no inmunológicos. En los mecanismos inmunológicos es un antígeno con fuerte capacidad de proliferación de los linfocitos T y citoquinas. Entonces actúa en estos dos factores, inmunológico y no inmunológico, provocando inflamación o induciendo cambios bioquímicos del sebo. Acá vemos este factor no inmunológico en cómo el Propionibacterium annis, mediante esas enzimas lipasas, proteasas y hialuronidasas, traslada los triglicéridos a ácidos grasos libres y se encuentra en las profundidades de la glándula sebácea del Propionibacterium annis. De hecho, el Propionibacterium annis a la fecha presenta resistencia al peróxido de benzoilo. El sexto factor, el mecanismo inflamatorio inmune. En las primeras horas, a las 6:24 horas, la lesión más temprana es el microcomedón y va a haber un aumento de CD4, va a estar presente HLA, DR, esta sustancia BCAN, la interleuquina 1 alfa. A las 24:48 horas se hacen presente el polimorfo nuclear neutrófilo y los linfocitos T. El Propionibacterium annis aumenta la interleuquina 6, la interleuquina 8, la interleuquina 10, la interleuquina 12, el factor de necrosis tumoral alfa, el polimorfo nuclear neutrófilo. La inmunidad celular, se ve el linfocito T muestra una hiperreactividad antigénica. En cuanto a la inmunidad humoral y actividad del complemento,
Los comedones y el Propionibacterium agnes activan la vía clásica o la vía alterna. Hay un aumento de las defensinas, que son unos péptidos antimicrobianos, y un aumento de la sustancia PEP, que es un neuropéptido. Las características clínicas del acné es que es polimorfo. Esto es importante en la especialidad, saber si el cuadro es monomorfo o polimorfo. Monomorfo se refiere a que la afección en una determinada área, las lesiones son de las mismas características, se encuentran en la misma evolución. En el acné es polimorfo, afecta, como ustedes bien conocen, cara, pecho, espalda. La localización extrafacial es más frecuente en varones. Los pacientes presentan piel grasa. Las lesiones pueden ser inflamatorias como no inflamatorias. Son inflamatorias cuando la glándula sebácea ha presentado ruptura, se ha roto y el contenido de ella cae a dermis y produce una gran inflamación, como hemos visto en el factor inmunoinflamatorio. Continuando con las características clínicas, la lesión característica es el comedón, y esto ocurre por la oclusión folicular. El comedón puede ser abierto o cerrado. Es llamado pues la espinilla, el punto negro. Este color negro es por la presencia de melanina. Los comedones cerrados son pequeñas pápulas blanquecinas y preceden a las lesiones inflamatorias. ¿Por qué? Porque posteriormente va a ocurrir una ruptura de estos comedones cerrados. Muchas veces, al intentar abrir estos comedones cerrados, lo que se ocasiona son estas lesiones inflamatorias, porque no tienen punto de salida, a diferencia del comedón abierto. También se van a presentar, como bien conocen ustedes, pápulas, pústulas, nódulos y quistes. Acá observamos el comedón. El comedón abierto, el punto negro o espinilla. A su vez, también observamos el comedón cerrado. La clasificación, podemos clasificar el acné en comedónico, pápulo pustuloso, nódulo quístico. Existen diferentes formas de clasificar el acné. Podemos clasificarlo en leve, moderado, severo, como lo podríamos hacer con la gran mayoría de enfermedades. Podríamos clasificarlo del 1 al 4. Pero esta clasificación es la que mayor aceptación tiene. Hay formas especiales de acné, como es el acné conglobata, el acné fulminans, y variantes como el acné escoriado, neonatal, infantil, prepuberal, del adulto, cosmético, mecánico o friccional, ocupacional, inducido por fármacos.
Estas son las áreas que generalmente comprometen el acné. El acné puede ser inducido por fármacos. Es frecuente que lo haga por corticoides, sean tópicos, pero sobre todo sistémicos. Otras sustancias son las vitaminas, la riboflamina, la cianocobalamina y obviamente todas las que están acá anotadas. Continuamos dentro de ellas. El acné inducido por fármacos también con alguna frecuencia puede ser producido por antiepilépticos como el fenobarbital, los tuberculostáticos como la isoniazida, la rifampicina y algunas veces por algunos psicofármacos. Dentro de los antimicrobianos y otros son con mucho menos frecuencia. De hecho, también su uso de estos otros son con bastante menos frecuencia, ¿no? El acné con comedones. Observamos estos puntos negros. Esto es un acné en esta área monomorfo. Los comedones pueden ser estos comedones, llamemos así, de tamaño normal, pero también puede presentarse comedones grandes, llamados macrocomedones. ¿Cuál es la importancia de estos macrocomedones? Que generalmente el acné se va a tornar grave, va a ser de larga duración y va a guardar cierta gravedad. El acné papuloso, el acné papulopustuloso, otra lámina con acné papulopustuloso. Llegan a observar, ¿verdad? Acné papulopustuloso. Acné papulopustuloso. Una paciente con un cuadro más grave, acné nódulo quístico. Observamos algunos nódulos y algunos quistes. Son lesiones más profundas. Acné nódulo quístico. Claramente, esta paciente presenta acné nódulo quístico. Acné nódulo quístico. En la zona de la espalda
paciente con acné nódulo quístico. Acné nódulo quístico localizado en espalda. Acné nódulo quístico extenso, en el caso de esta paciente. Un acercamiento de un paciente con acné nódulo quístico y presencia también de pústulas. La evolución de una paciente con acné nódulo quístico, de hecho con tratamiento con isotretinoína, cómo ha evolucionado favorablemente, pero no ha escapado a la presencia, lamentablemente, de algunas pocas cicatrices anetodérmicas. Acné conglobata, que son formas especiales, son formas graves. Acné conglobata. Acné conglobata. Otro paciente con esta forma especial grave. Acné conglobata. Estas pocas lesiones, pero que son profundas, son graves y va a haber una tendencia a dejar cicatrices, aún bien establecido el tratamiento por la profundidad. Son como globos que se comunican unos con otros. Acné conglobata, con costras, resultado de el exudado. Acá vemos una lesión que corresponde a el acné conglobata. Acné conglobata y presencia de otras lesiones, pápulas. Acá observamos el acné conglobata en esta área también. Acá también. Acné conglobata que ya ha evolucionado. Vemos múltiples costras. Un acercamiento de lo que es el acné conglobata. Son estas lesiones como si fueran globos que se comunican por debajo unos con otros. El acné conglobata con gran exudado en la pirámide nasal y labio superior, ¿no? Acné conglobata con un gran exudado y presencia de costras. Vemos esta zona con gran exudado. Acá, bueno, hay una lámina de quiste pilonidal que se puede presentar en la tetraada de oclusión folicular. En las formas raras, en las formas especiales, se puede presentar el acné neonatal en los neonatos hasta los 28 días de nacido. Y presentamos o se observan estas pápulas eritematosas.
El tratamiento no es otro que dejarlo al pequeño sin tratamiento y hacer la explicación a la mamá para que no esté preocupada. El acné neonatal, en la cual observamos pápulas. Son lesiones más grandes, mayores a la lámina anterior. Acné neonatal, vemos estas pápulas. El acné cosmético generalmente es producido por cosméticos que son de dudosa procedencia, es decir, su calidad deja mucho que desear. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocluye la salida de la unidad pilosebácea y podemos ver, como en los casos anteriores, que es un acné monomorfo. Las lesiones en general tienen todas la misma forma, se encuentran en la misma evolución. Acné cosmético. El acné mecánico, que también ocurre por oclusión de la unidad pilosebácea. La fricción, como es en los varones el uso de camisa y corbata en la zona de cuello, puede producir este tipo de lesiones. Resolviendo la causa, esto desaparece este cuadro de forma especial de acné mecánico o el inducido por cosméticos. El acné por algunas vitaminas, algunos pacientes pueden presentarlo por cianocobalamina o vitamina B2. Es nuevamente monomorfo. Al dejar dejar de administrarse la vitamina B12 pasado unas semanas, todas estas lesiones van a desaparecer. O de lo contrario, si buscan un apuro en desaparecer estas lesiones, se puede establecer el tratamiento. El acné por isoniazida es de alguna manera frecuente su presentación, pero no al ritmo que lamentablemente se presenta la tuberculosis en Lima. El acné por corticoides probablemente sea una de las formas especiales más frecuentes, obviamente por el uso frecuente de corticosteroides, sobre todo por vía sistémica, sean estos por vía oral o vía parenteral. También pueden ser, como habíamos mencionado, por uso tópico. Nuevamente son lesiones monomorfas. Son pápulas eritematosas. Una localización preferencial es en tronco, en la parte superior del tronco, pero acá lo vemos en región facial y cuello. Como les mencionaba, el acné por corticosteroides o corticoides. Todas las lesiones son monomorfas. El acné por corticoides, localizado en la parte superior del tronco y en miembro superior. Monomorfas, pápulas eritematosas. El diagnóstico diferencial del acné se puede hacer cuando el facultativo no está
con la experiencia necesaria y se puede hacer con la rosácea, con la dermatitis seborreica, con la elastoidosis a quistes y comedones, que es el síndrome o enfermedad de Fabry-Racochet, con la foliculitis, con los quistes de milium, con la dermatitis perioral y con los angiofibromas, que ya lo revisamos con anterioridad. Este es un cuadro de rosácea. Entonces, a los ojos de algunos colegas puede ser confundido como rosácea. El acné es un cuadro y la rosácea es otro cuadro, por supuesto, independiente del acné. Hace muchos años que se encuentra independiente. Acá lo que observamos es eritema en forma conjunta, pápulas en la región centrofacial y en la región malar. Otra paciente con rosácea, pero ya en forma más grave. Observamos las telangiectasias, que son bastante características de la rosácea. De fototipo claro, como en el caso de esta paciente, son fototipos altos, rosácea, que está cubierta por cosmético, incomoda mucho a las damas y varones, por supuesto. Se presenta sobre todo, como vamos a ver, sobre los 30 años de edad. Otro cuadro con el que se pudiera confundir es la dermatitis seborreica. Acá vemos una placa roja, eritematosa y descamativa, un tanto descamativa. Acá vemos otro paciente con dermatitis seborreica que son lesiones eritematopapulo-descamativas en la región centrofacial. Vemos entonces estas lesiones rojas, elevadas y con descamación. Una ubicación frecuente es esta centrofacial de la dermatitis seborreica. Otro cuadro, que este cuadro es característico de dermatitis seborreica y que pudiera confundirse con la patología que corresponda a acné. Lesiones eritémato-pápulo-descamativas en región centrofacial, pirámide nasal, labio superior y en la región frontal. Son áreas que, como les menciono, con frecuencia comprometen la dermatitis seborreica. Otro cuadro con el que sí se puede confundir el acné es la foliculitis de la barba. De hecho, esto es de presentación en el varón, en la zona del cuello, y es producido nuevamente por el uso generalmente de corbata y camisa de cuello, ¿no? Entonces hace una fricción e irrita la unidad pilosebácea y se presentan pústulas. El tratamiento acá es con antimicrobianos sistémicos, ¿no? Generalmente por vía oral. Y la recomendación de el cuidado pertinente. Otro paciente con foliculitis de la barba De hecho, estos pacientes, si no reciben tratamiento,
al microorganismo, que generalmente es el estafilococo coagulasa positivo, el estafilococo aureus, lo pueden autoinocular en otras áreas. La elastoidosis a quistes y comedones, el síndrome de Fabry-Rochow, que presentan estos quistes y sobre todo acá vemos estos comedones, de tal manera que los comedones no son propiedad única del acné. Esto se presenta en personas mayores y la causa es la sobreexposición solar. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso? La sobreexposición solar ha dañado al tejido colágeno y ha ocluido, ha cerrado la salida de la glándula sebácea, produciendo este punto negro o comedón. La elastoidosis a quistes y comedones o síndrome de Fabry-Rochow. Otro paciente con el mismo cuadro, una dama, generalmente se presenta en varones, pero no quiere decir esto que las damas estén excluidas. Esta es la localización característica, porque es donde generalmente el sol va a incidir con más frecuencia. En el caso de esta dama, ella presenta unas lesiones no tan marcadas como en el cuadro anterior. Inclusive acá en párpado superior observamos algunas pocas lesiones, ¿no? Otra forma especial son los quistes de Milium. Vemos, es difícil, pero lo traemos para hacer el diagnóstico diferencial. Milium viene la palabra mijo, que es este alimento que sobre todo creo lo consumen las aves pequeñas, ¿no? Son estas pápulas de contenido, algunas líquido, o sea, pápulas y vesículas, que es un cierre del ductus de la glándula sudorípara encrina. La dermatitis perioral y con frecuencia se puede confundir. Se presenta generalmente por 2 centímetros, respetando 2 centímetros de el labio, de los labios, aunque acá vemos que no ha habido esa consideración. Y se pueden presentar pápulas, pústulas y por supuesto costras, ¿no? La dermatitis perioral. El tratamiento indicado es con antimicrobianos del tipo ciclina o inclusive un breve periodo de isotretinoína, y van a evolucionar bastante rápido y bien. Otra dermatitis perioral que presenta pápulas eritematosas. No observamos las costras ni el exudado. Y el respeto a los 2 centímetros de diámetro, pues no se ha hecho en el labio inferior, ¿no? En el labio superior, algunas áreas están sí comprometidas. Otra forma especial, pero a grosso modo, porque esto es, ya lo hemos revisado, también corresponde a la esclerosis tuberosa o enfermedad de Borneville, son angiofibromas, son amartomas. Al ojo no preciso se puede confundir estas lesiones y vemos unas pápulas numerosas en la región centrofacial, región malar, en la región de mentón. Son amartomas y corresponden a angiofibromas. ¿Se podría hacer el retiro de estas lesiones previa anestesia?
y retiro con una tijera y luego la electrodesecación. Pero como ven, algunas son no son pediculadas, no tienen la manera como retirarlos, ¿no? Es solo de forma estética porque la enfermedad, como ya habíamos señalado, guarda bastante gravedad y existe el consejo genético en la esclerosis tuberosa o enfermedad de Borneville, una enfermedad neurocutánea, ¿no? Otro cuadro de angiofibromas, pero en mucho menor número. Ya habíamos señalado el impacto que tiene el acné en la calidad de vida, tiene pues, un efecto negativo en el bienestar emocional y en la función social, ¿no? Muchas veces no es fácil de evaluar este impacto por cuanto el paciente lo va a negar. Es decir, le va a preguntar el colega cómo se siente y él va a dar la respuesta que se encuentra muy bien, cuando la gran mayoría teniendo una lesión, es decir, entre comillas, un granito, se siente mal, sea varón, sobre todo damas. Imagínense la cantidad de lesiones que hemos visto, cómo se pueda sentir un varón o una dama, ¿no? En cuanto al tratamiento, el tratamiento, como hemos revisado, como se ha revisado en la asignatura, puede ser tratamiento tópico o tratamiento sistémico. El tratamiento tópico corresponde al peróxido de benzoilo. Es una sustancia que se usa con mucha frecuencia. Tiene las características que es queratolítico, comedolítico, sebo-regulador y antiinflamatorio. Pero sobre todo es queratolítico, y al ser queratolítico es comedolítico. Lo encontramos o se puede formular y combinarse con ácido retinoico, eritromicina o clindamicina. Otra sustancia antigua de la cual deriva la aspirina, el ácido salicílico, nos referimos al ácido salicílico, tiene la característica que es queratolítico y es astringente, es decir, es secante como la solución Buró con la cual hablábamos anteriormente o el permanganato de potasio. El ácido acelaico también es otra sustancia, pero que no se encuentra en el mercado en nuestro medio actualmente, pero se puede mandar a preparar. Es bactericida y es también queratolítico. Venía al 20%, pero esta concentración es muy irritante con todas estas sustancias de tratamiento tópico y por supuesto el tratamiento sistémico en general, no solamente para la asignatura de dermatología. Ustedes deben tener mucho cuidado. Y el tratamiento tópico que va referido al rostro, tienen que tener mucho cuidado porque muchas de estas sustancias son irritantes y vienen a una concentración que debe ser la adecuada para cada paciente, como es el caso del ácido acelaico. Usarlo al 20% es para que el paciente se acuerde de ustedes y se acuerde por toda la vida. Una concentración adecuada vendría a ser al 10%. Acá está anotado 20% porque es la presentación que venía del laboratorio. Otras sustancias de uso tópico son los alfa-hidroxiácidos que estuvieron de moda para el rejuvenecimiento facial, dentro de ellos el ácido glicólico. ¿Qué ocurre con esta sustancia, con este ácido glicólico? Produce una disminución de la cohesión epidérmica en las capas más bajas del estrato córneo y lo utilizamos al 5 al 10%.
Los antibióticos tópicos, los antimicrobianos tópicos o de contacto que se emplean en el acné son dos. La eritromicina, que se puede usar al 2-4%, y la clindamicina, que se utiliza al 1%. También la antigua y buena sustancia de Blend. Entonces, las sustancias que se pueden usar en forma tópica, esto va a depender también del tipo de la lesión, pero las que más se emplean son el peróxido de benzoilo, los antibióticos son los que más se emplean. Los retinoides, que son de tratamiento tópico y sistémico, dentro de los tópicos encontramos la tretinoína, el adapaleno y la isotretinoína. Debo mencionarles que la isotretinoína no ha habido en nuestro medio, hay en otras partes, partes del mundo, en otros países. Pero sí tenemos tretinoína y adapaleno, que son derivados, son productos derivados de los retinoides. Todas estas sustancias tienen una actividad sebolítica, tienen un mantenimiento y diferenciación epitelial, son melanotrópicas, tienen una actividad antiinflamatoria, tienen una síntesis de la matriz dérmica, tienen una quimioprevención del cáncer, una morfogénesis, una inmunomodulación y una angiogénesis. Por eso es que la tretinoína fundamentalmente se ha usado también en el rejuvenecimiento facial. Para el rejuvenecimiento facial, permítanme decirles, solo hay unas cuantas sustancias que van a cumplir algún efecto, unas más que otras, y no hay más. El resto es un tratamiento fraudulento. Están los retinoides, como la tretinoína y la isotretinoína por vía oral, la toxina botulínica y el ácido hialurónico, que es parte del colágeno, ¿no? En cuanto al tratamiento sistémico, tenemos a las ciclinas, es decir, a las tetraciclinas. Bien saben ustedes que las tetraciclinas son de primera y segunda generación. De hecho, el clorhidrato de tetraciclina ya no lo usamos. Hasta la década del 80 se usaba, no se usa por los efectos secundarios que ocasionaban. A la cabeza, gastritis. Estas sustancias, estas ciclinas, no se deben administrar en embarazadas ni en menores de 10 años, ya que pueden inhibir el crecimiento del esqueleto, en el caso de la gestante del feto, y producen decoloración de dientes. Son de amplio espectro, como ustedes bien conocen, esto entre comillas, porque no es igual que un derivado de la penicilina, como podría ser alguna sustancia como la clindamicina, etcétera, no derivado de la penicilina, e impiden la síntesis proteica bacteriana. Dentro de estas tetraciclinas de segunda generación tenemos la minociclina, la limeciclina, la doxiciclina. La pregunta es, ¿dónde actuarían estas sustancias, estos antimicrobianos? Estos antimicrobianos actúan sobre el microorganismo, el Propionibacterium anmes. Y habíamos visto que el Propionibacterium anmes causa problemas inmunológicos y no inmunológicos. Entonces, evitamos estos dos problemas con los antimicrobianos citados. También está la eritromicina, la acitromicina, la verdad, con muy pobre resultado. Y también el cotrimoxazol, es decir, el timetopin sulfamethoxazol. Estos productos, las ciclinas, la minociclina, limeciclina, doxiciclina, administrados por el lapso de 2 meses y en el cual no se vea
mejoría, ya no tiene razón seguir utilizando. Como es lógico, ¿no? Si lo hemos utilizado por tanto tiempo y no hay mejoría, se debe cambiar el tratamiento, ¿no? También se ha empleado la dapsona, debo decirles que es un bacteriostático, disminuye la migración del polimorfo nuclear neutrófilo. Obviamente esto se emplea en otros padecimientos dermatológicos con algún resultado bastante bueno. Y bien saben que produce estos efectos como es la metahemoglobinemia. Y para evitarlo, pues se asocia con 1 gramo de vitamina C. La verdad es que poco se emplea en el tratamiento de la dapsona. Lo mencionamos porque en algunas guías de diagnóstico y tratamiento están señaladas. La isotretinoína es el gold estándar para el acné. De hecho, empezamos con que no se conoce exactamente su íntimo mecanismo de acción, pero actúa ligándose a receptores nucleares y celulares del ácido retinoico. Reduce la secreción sebácea, es decir, el sebo, prácticamente al 100%. Acá está señalado 80-90%. Es decir, deja una cerosis, deja la piel seca. Actúa entonces directamente sobre la glándula sebácea. Para ser más claro, la isotretinoína actúa sobre todos los factores, menos sobre el factor hereditario. Esta sequedad, esta cerosis, se presenta luego de 12 a 16 semanas de tratamiento. Esto va a variar con la dosis que se ha establecido y disminuye un 90% el volumen de la glándula. Entonces también inhibe la hiperqueratinización del ductus de la glándula sebácea, disminuyendo la cohesión entre los queratinocitos. Inhibe el crecimiento, por lo tanto, del Propionibacterium agnes en forma indirecta al alterar, o sea, al disminuir la cantidad de sebo, porque este microorganismo, el Propionibacterium agnes, se alimenta, entre comillas, del sebo. El mismo modo actúa sobre otros microorganismos, en este caso sobre bacilos gram negativos. Es una sustancia antiinflamatoria e inmunomodulador. Inhibe la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos B4 y disminuye la migración del polimorfo nuclear neutrófilo. Sí debemos tener mucho cuidado porque es teratogénico. Entonces, el laboratorio que lo fabrica recomienda un mes después de que se haya finalizado el tratamiento, después de que se haya administrado la última cápsula. Nosotros, para fines prácticos, recomendamos 6 meses después de que haya consumido la dama la última cápsula correspondiente al tratamiento. También existen tratamientos hormonales. Estos son adendos. ¿Cuándo es que lo empleamos? Cuando el acné está asociado a otros signos de hiperandrogenismo. El acné resistente de la mujer, acné femenino de comienzo tardío. Hay sustancias que son antiandrógenos, como ustedes bien conocen. Son moléculas que inhiben directamente de forma competitiva, es decir, en la recepción de la testosterona, pero fundamentalmente de la dihidrotestosterona. Y tenemos en primer lugar el acetato de ciproterona. Tiene un efecto central, disminuye la secreción de FSH, de la hormona folículo estimulante y de LH. Se administra, este producto viene como pastilla anticonceptiva, viene de 2 miligramos de ciproterona, acetato de ciproterona y 0.03 miligramos de etinilestradiol
la cual va a cumplir ese rol. Pero acá se emplean 50, 100 miligramos por día y sola, sin la pastilla, sin la parte de anticonceptiva. Se emplea 50 miligramos por 20 días y va a inhibir la función ovárica. En el efecto periférico disminuye la tasa de andrógeno circulante, inhibe la unión de dihidrotestosterona a su receptor porque compiten con el receptor, ¿no? Disminuye la actividad de 5-alfa reductasa, es decir, de la enzima. Entonces, también frena la acción de ciertas enzimas implicadas en la esteroidización córtico-suprarrenal. Yo les mencionaba, acá está el etinil-estradiol de 0.035 miligramos, también en estas dosis para evitar que la dama pueda concebir. ¿Y cuál sería el problema? Que el producto nacería con los genitales pequeños. Por eso es que se evita la concepción y se administra de preferencia etinil-estradiol. No hormonales, tenemos la espironolactona. Este tratamiento de ciproterona, que es un muy buen antiandrógeno, se da en muy pocos casos, que eso quede claro. Muchas veces, les debo decir, lo emplean los amigos ginecobstetras, o sea, los ginecólogos, pero no es que sea un tratamiento estandarizado. Se administra cuando el acné está asociado a otros signos de cuando hay virilización o hiperandrogenismo. No es sino solamente en este caso, ¿no? Los tratamientos pueden ser también no hormonales, como la espironolactona, que bien saben ustedes es un diurético y por sus propiedades antagonistas de la aldosterona, ¿no? Al unirse al receptor androgénico, previene que éste interactúe con la dihidrotestosterona. Les debo mencionar que este tratamiento con esta sustancia, con espironolactona, perdonen, no es muy efectivo. Se emplea en forma oral y en forma tópica. La verdad, su rendimiento es muy pobre. Inclusive se emplea cuando existe hipertricosis. También resulta muy pobre para reducir el vello, el pelo en las damas y ahora también, pues bueno, está de moda en los varones, ¿no? El tratamiento de las cicatrices, vamos a ver, mencionábamos que las cicatrices pueden ser atróficas, hipertróficas y queloides. Vamos a mencionar el tratamiento de las cicatrices atróficas, que es el que es bastante grave. Se emplean generalmente tratamientos no uno solo, sino un conjunto para que exista un rendimiento. Debo mencionarles que las cicatrices, sean cual fueren, solo va a haber una mejoría del 25%. Aquel que les diga que las cicatrices en general, porque en este caso estamos hablando de cicatrices que corresponden al acné y que son atróficas, aquel que les diga que las va a desaparecer, lo único que les está mencionando es una mentira. No hay ningún tratamiento que elimine las cicatrices, sean por varicela, sea por traumatismo, sean por diferentes causas. En el acné se puede emplear la excisión elíptica, la técnica con punch o saca bocado, que es el que se emplea para las biopsias, el injerto dérmico, la subincisión, la dermabrasión, láser terapia.
El láser está como la maravilla para eliminar las cicatrices y no es así. Otros tratamientos son la criocirugía, la ablación por radiofrecuencia, los rellenos, peelings, microdermabrasión y, como les mencionaba, el tratamiento combinado. Yo he señalado acá todos los tratamientos que se emplean o la mayoría de los tratamientos que emplean en general. Los tratamientos de cicatrices hipertróficas o queloides se hace con triamcinolona, acetónido de triamcinolona, la infiltración sobre la lesión, ya sea hipertrófica o queloide. El queloide tiene una característica que lo podemos diferenciar en esta área, en la región, me refiero en la región sudamericana, que son denominados queloides y queloides maduros. Maduros es cuando deja ya de crecer, pero esto ha sucedido después de muchos años, generalmente 5, 7 años, porque una de las características del queloide es que crece progresivamente, rebasa los bordes, causa prurito, es de coloración rojiza, ¿no? Vemos acá un paciente con cicatrices anetodérmicas o atróficas. Mejorar estas cicatrices, pues, es sumamente difícil, muy complicado. Cicatrices atróficas en las regiones glúteas, bueno, acá no va a haber mayor importancia, ¿no? Cicatrices atróficas. Mejorar esto es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque ha habido un daño de la epidermis. La epidermis ya no tiene todos los estratos que habíamos mencionado. Se ha tornado en una epidermis muy delgada, con algunos, hay queratinocitos y algunas muy pocas capas. Y la dermis también está alterada en cuanto a su tejido conectivo, al tejido conjuntivo. Está duro, está entrecortado, no está ondulante. Otro paciente con cicatrices atróficas o anetodérmicas. Cicatrices atróficas. Cicatrices atróficas, estas son las más difíciles de tratar porque son pequeñas y profundas. Son llamadas en picada de hielo. Esto en picada de hielo porque si agarráramos un bloque de hielo y con algún instrumento golpeáramos el hielo, pues se van a producir estos cicatrices pequeñas y profundas, ¿no? En picada de hielo. Son pequeñas y profundas. Otro paciente ya con mucho tiempo de evolución que presenta picada de hielo, cicatrices atróficas, ¿no? Paciente reciente con cicatrices en picada de hielo. Otro paciente con picada de hielo, cicatrices atróficas. Estas son las cicatrices queloides. Tenemos áreas queloidianas y ustedes deben reconocerlas. Estas áreas son la zona del escote. Cualquiera sea la lesión que va a comprometer
la membrana basal va a terminar haciendo este tipo de lesiones. Una cicatriz queloide. Otra área queloidiana es la región deltoidea. Una siguiente área es el lóbulo o son los lóbulos de la oreja. Y una última es el ángulo de la mandíbula. Entonces son áreas queloidianas. Cualquier lesión que comprometa la membrana basal en estas áreas va a terminar haciendo cicatriz queloide. En este caso nos referimos al acné. Ahora que se presenten en otras áreas, ya no estamos hablando del acné, va a depender de múltiples factores, pero sobre todo del compromiso, del tratamiento que se haya recibido, si ha sido suturada y los bordes han sido apretados, etcétera, pues va a dejar una cicatriz. Se menciona que el fototipo 6 más fácilmente presentan cicatrices queloidianas o queloides. Las gestantes van a presentar cicatrices queloides y se dice que en las gestantes en dermatología todo crece como crece la barriguita de las gestantes, ¿no? En este caso observamos cicatrices queloides. Cicatrices queloides. Cicatrices queloides, pero vemos pues la característica acá del acné, que ha sido un acné de forma especial, un acné bastante grave, con costras negruzcas, ¿no? Es decir, estas costras corresponden a que ha habido un sangrado. Para retirar estas costras, que deben retirarse solas, lo que se va a emplear es vaselina para que se desprendan. Son literalmente escaras. Vaselina no va a caer en la primera aplicación, pero en posteriores aplicaciones va a caer esta escara. Cicatrices queloides en la zona del escote. Cicatrices queloides en el dorso, en la zona de la espalda. Tratamientos complementarios que la verdad los señalamos pero no los usamos son la extracción de comedones con el sacacomedones, la electrocirugía, la criocirugía que le han querido dar y le quieren dar una serie de usos en forma particular. Pienso que tiene sus indicaciones precisas y no tiene todos los beneficios que señala. Y sí las infiltraciones intralesionales con acetónido de triamcinolona para las lesiones hipertróficas y queloides. Este se saca comedones, pero como habíamos señalado, cada 8, cada 10 días se va a volver a llenar la glándula sebácea, entonces estaríamos cada 8, cada 10 días retirando los comedones, porque va solo para los comedones, ¿eh? Con esto nos ayudamos para que salga más fácilmente y con eso se extrae. Pero mal aplicado o no bien aplicado va a dejar una zona inflamatoria. El acetónido de triamcinolona usamos siempre jeringas de 1 centímetro. En dermatología, como es en cirugía plástica y en otras especialidades. ¿Por qué usamos esta jeringa? Porque en este caso del acetónido de triamcinolona podemos cargarlo, si fuera una jeringa de 5 centímetros, podemos cargarlo con 3 centímetros y vamos a estar infiltrando mayor cantidad de la debida. En cambio acá esto nos limita. Y si no me equivoco, esta es la última. Y esta es la infiltración que se hace en una cicatriz hipertrófica. O más claramente un nódulo, que también va bastante bien en los nódulos, en los quistes, infiltrar triamcinolona. Porque es un problema inflamatorio y la triamcinolona es un potente antiinflamatorio en una cantidad adecuada. Eso es todo.
¿Les parece bien? Hacemos un descanso para luego continuar, por supuesto, con las preguntas, con las inquietudes, los aportes. Sí, doctor, por favor. Ya, perfecto. Muy bien. Permiso, permiso.